Saludos, ingeniera. Mi nombre es Salvador Pérez. En esta ocasión voy a explicar el experimento que hemos realizado con mi grupo de trabajo sobre el trabajo de investigación que realizamos en la unidad pasada. En nuestro caso fue los gases ideales. Para eso nos hemos apoyado de este simulador en línea que hemos encontrado en el sitio web phet.colorado.edu. Vamos a tratar de hacer un experimento de cada una de las leyes de los gases. Para empezar, vamos a hacer un experimento con relación a la ley de Charles, el cual nos dice que corresponde a las transformaciones que experimenta un gas cuando la presión se mantiene constante. De igual forma, nos aclara que cuando la temperatura se acerca al cero absoluto, todos los gases tienden al mismo comportamiento. En este caso vamos a iniciar introduciendo unas partículas de gas a nuestro recipiente y así poder llegar a una presión en la cual la vamos a mantener constante, como dice Lady Charles, y vamos a trabajar sobre ello. Vamos a llegar hasta acá. Tenemos aproximadamente 41 atmósferas a este punto y vamos a poner la presión como una constante y en este caso la vamos a hacer con relación al volumen. Aquí vamos a variar, nosotros vamos a variar la temperatura y de esta forma vamos a ver qué consecuencia tiene con respecto a lo que vemos acá del volumen del recipiente y pues la presión, ¿verdad? Que en este caso se debería mantener en el 41.1 que tenemos justo ahora. Si nosotros disminuimos la temperatura, podemos ver cómo el recipiente va disminuyendo de tamaño. Y esto se debe a que al la temperatura ser menor, la velocidad de las partículas disminuye. Entonces, por eso la cantidad de colisiones y de igual forma disminuiría en un volumen mayor. Para mantener la presión constante a 41.1 atmósferas, entonces se debe reducir el tamaño del recipiente para que el número de colisiones sea igual y por ende la presión se mantenga. De igual forma, si nosotros aplicamos calor, vamos a notar cómo el recipiente se expande, ya que las partículas empiezan a ganar velocidad y así es como tenemos una mayor presión, ¿verdad? Por lo cual tenemos que tener un mayor volumen para que mantengamos la misma presión. En este caso, como podemos ver, el sitio web el simulador nos dice que la presión no se puede mantener constante a ese volumen. Entonces, por eso es de que nos da este pequeño mensaje, ¿verdad? Ya que pues el simulador tiene sus limitaciones. En este caso, pues el volumen más grande que puede mantener es en un espacio de 15 nanómetros, ¿verdad? Para la base del recipiente. Bueno, en este caso, como podemos observar también, cuando nosotros pues cuando nosotros aplicamos frío, cuando bajamos la temperatura, en ese caso pues podemos ver también la otra parte de la ley de Charles, que nos dice de que los gases se comportan de igual forma cuando nos acercamos al cero absoluto. En este caso todavía estamos lejitos, pero podemos ver cómo es que el gas pues disminuye la velocidad de las partículas, ¿verdad? Así es de que moviéndonos a la siguiente ley que sería la ley de Gusak, nos dice que corresponde a las transformaciones que sufre un gas ideal cuando el volumen permanece constante. Bueno, vamos a modificar esto para que el volumen mantenerlo constante. En este caso el volumen vamos a dejarlo en 10 como estaba al principio. 10. Excelente. Y ahora lo vamos a poner como constante.
Y vamos a variar en este caso, vamos a ver qué pasa cuando aumentamos la temperatura. Vamos aumentando. Como podemos observar, en este caso las partículas a mayor temperatura pues ganan mayor velocidad y por ende hay hay un mayor número de colisiones en las paredes del recipiente y por lo mismo tenemos una mayor presión. Veamos qué pasa si bajamos la temperatura. Podemos ver cómo está bajando. Estamos en 700, 600 Kelvin, 500, llegamos a 400, 300 y vemos de que las partículas en efecto están bajando su velocidad, ¿verdad? Mantenemos el volumen constante, por ende no nos modifica el tamaño del recipiente, pero como estamos manipulando la temperatura, pues se modifica la presión. Vemos de que es directamente proporcional a mayor temperatura y mayor presión, a menor temperatura, menor presión. Y de igual forma, ¿verdad? Menor eh, número de choques en las paredes del recipiente. Ahora vamos a hacer un pequeño experimento de la ley de Boyle. La ley de Boyle corresponde a las transformaciones que experimenta un gas cuando su temperatura permanece constante. En este caso, también nos dice que significamos la presión y el volumen, la curva que se muestra, que se obtiene de esto, de la relación de estos dos componentes, eh, sería isotérmica. Quiere decir de que todos los puntos donde la temperatura va a ser la misma. Vamos a interpretar qué nos dice la ley de Boyle. En este caso, vamos a trabajar con una temperatura constante. Vamos a dejar el volumen que tenemos acá y vamos a trabajar la, con la presión y con el volumen. Bueno, en este caso, como tenemos la temperatura constante, en este caso nos quedó la temperatura a 133 Kelvin. Si nosotros venimos y aumentamos el volumen, podemos ver que la presión disminuye. En caso contrario, si nosotros reducimos el volumen del gas, pues entonces la presión aumenta. ¿A qué se debe esto? Bueno, en este caso, ya que eh, la temperatura es igual, la velocidad de las partículas será la misma. ¿Y qué es lo que cambia? Lo que cambia es que al tener un menor volumen, el recipiente, pues entonces las partículas chocan más rápido con las paredes del recipiente. O sea, hay mayor número de choques, por ende, tenemos una mayor presión. Por ejemplo, ahorita que tenemos 7.4 nanómetros, tenemos una presión de 24.6 atmósferas. ¿Qué pasaría si yo lo reduzco, por ejemplo, a 6 nanómetros? Como podemos ver, la presión nos ha aumentado prácticamente en 7 atmósferas, ¿verdad? Eh, de igual forma, si aumentamos el volumen, lo pasamos al máximo, que sería 15 nanómetros, pues nos disminuye radicalmente. Tenemos una presión de 12 atmósferas. Ya para ir finalizando, vamos a hacer un pequeño resumen acerca de los resultados que obtuvimos en este experimento. Para empezar, vamos a analizar los resultados del experimento de la ley de Charles. En este caso podemos ver de que en efecto cuando nosotros tenemos un gas ideal y pues a se mantiene a una presión constante, pues entonces va a variar el calor y el volumen
con una relación proporcional, ¿verdad? Si aplicamos calor, entonces va a haber más volumen en el recipiente. Si por el contrario, si disminuimos la temperatura, entonces pues va a haber un menor volumen también. De igual forma, tenemos la ley de Gay-Lussac que nos dice que cuando el volumen se mantiene constante, ¿verdad? Cuando el volumen se mantiene constante, entonces la variación ocurre en la presión y en el calor. De igual forma, son directamente proporcionales, ya que a mayor calor, entonces habrá una mayor presión y vimos que eso es porque hay un mayor número de colisiones en el recipiente, en las paredes del recipiente. De igual forma, cuando disminuimos la temperatura, entonces se genera una menor presión. Así que son directamente proporcionales. Con respecto a la ley de Boyle, podemos ver de que cuando se mantiene constante la temperatura, pues entonces va a variar la presión con respecto al volumen. En ese caso, ya que la velocidad de las partículas es la misma, pues cuando variamos el volumen, mientras tenemos más volumen, hay menor presión y a menor volumen, mayor presión, ¿verdad? Bueno, esas son las conclusiones de nuestro experimento. Esperamos que le haya parecido y que tenga un feliz día.